Todos sabemos que la historia de la humanidad está marcada por un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Se ha preguntado cómo es que la historia ha podido ser marcada por un hombre? La historia del cristianismo es muy grande y detrás de ella hay mucha sangre que ha corrido, es decir, hay muchos mártires que han muerto por causa de su fe y por causa del Evangelio. ¿Se ha hecho usted la pregunta por qué cada una de estas personas arriesgaron su vida por defender su fe? Hoy, a nivel mundial, nosotros en Occidente tenemos una fe libre, pero sin embargo, se ha preguntado cómo esta fe es perseguida en algunos países del mundo, donde profesar la fe cristiana significa simplemente morir por su fe. Sentirse perseguido no es nada agradable. ¿Alguna vez usted se ha sentido perseguido? Permítame decirle que lo que usted ha vivido no es nada comparable con lo que hoy escuchará. Le animo a que pueda estar atento al mensaje de hoy. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como
Imagínese la cabeza de un hombre decapitado en una bandeja de plata, dirigido hacia un rey que por su deseo carnal ha matado a un hombre. Esta es la historia de Juan el Bautista, pero la historia de Juan el Bautista se repite a lo largo de todas las Escrituras, pero también a lo largo de nuestra historia. ¿Se ha hecho usted la pregunta por qué existe en la historia de la humanidad un antes de Cristo y un después de Cristo? La razón es muy simple. Cada una de estas personas que han sido marcadas en la historia de sus propias vidas, pues muchos de ellos tuvieron que dar su propia vida por causa de su fe. ¿Qué es todo esto tan extraordinario que hace que una persona pueda arriesgar su propia vida? Cada uno de ellos han sostenido su fe porque conocieron a alguien extraordinario que transformó sus vidas. Imagínense, cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo murieron de manera muy trágica. La Biblia nos habla de que algunos de ellos murieron aserrados, otros murieron de una manera trágica porque fueron crucificados, otros murieron apedreados, algunos fueron hervidos en aceite caliente. Todo esto nos habla de un hombre que vino a rescatar la humanidad y que ha marcado la historia del mundo. Pero esto no es una historia solamente de los comienzos del cristianismo. ¿Sabía usted que existen algunos países donde muchos están siendo perseguidos por causa de su fe? Y muchos de ellos están incluso dando sus propias vidas solamente por proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Y gracias por dejarme ser parte de su domingo 16 de abril. Faltando menos de 3 semanas para que el Papa Francisco visite a Egipto, 2 iglesias coptas de ese país se convirtieron en el blanco del grupo terrorista ISIS en medio de la celebración del Domingo de Ramos que da inicio a la Semana Santa. 28 personas murieron, más de 70 resultaron heridas por profesar su fe. Esa opresión a la población cristiana es más palpable en el Medio Oriente y al norte de África en estos momentos. En Roma, Italia, Ángeles Conde nos preparó el siguiente informe. Esta es la historia que ha marcado al mundo en un antes y un después de Jesucristo, que no comienza hace 2000 años, sino que comienza desde el inicio de la historia de la humanidad. ¿Se ha hecho usted la pregunta por qué hay tanta persecución sobre los cristianos a lo largo de la historia? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque ellos han sido llamados para reconciliar al hombre con Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos habló acerca de las bienaventuranzas, Él dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una de las verdades que están claramente establecidas en las Escrituras acerca de cada creyente es que cada discípulo del Señor está expuesto al sufrimiento, al dolor y a la persecución. Probablemente a muchos no les quiera agradar este mensaje, porque muchos van a querer un Dios que le cumpla sus favores o que le cumpla los deseos más profundos de cada persona. Es decir, queremos un Dios que se acomode a nosotros. Una de las cosas que claramente están marcadas a través de las Escrituras es que la vida del creyente no consiste solamente en que Dios pueda cumplir nuestros deseos más profundos o nuestros anhelos más grandes. Probablemente muchos de nosotros hemos buscado a Dios por las razones equivocadas, pero en nuestro parecer son las razones perfectas. Necesitamos a Dios para que Él intervenga en nuestro matrimonio.
Necesitamos a Dios para que Él intervenga en nuestras finanzas. Necesitamos a Dios para que Él intervenga en una oración de sanidad o por la salud de alguien. Muchas pueden ser las razones por las cuales nosotros acudimos a Dios, y todas estas cosas que uno desea, Dios las provee, pero probablemente a muchos de los que estamos escuchando o hemos escuchado esta parte del Evangelio no nos va a gustar al inicio, porque el Evangelio también trae dolor, sufrimiento, vituperio y en el caso de muchos, aún la propia muerte. Y esto es exactamente lo que pasa con la iglesia que está en Oriente. En Occidente nosotros tenemos libertad de expresar nuestra fe, tenemos libertad para comunicar el Evangelio abiertamente y muchos de nosotros no lo estamos haciendo como Dios lo manda. Sin embargo, este mismo Evangelio le cuesta la vida a mucha gente en lugares donde está prohibido, lugares donde la persecución va directamente en contra de la fe cristiana. En una playa bañada por el Mediterráneo en la costa de Libia, en febrero del 2015 fueron degollados 21 cristianos a mano de los yihadistas del Daesh. En estos países de Oriente Medio los cristianos también son objetivo, como bien saben, del yihadismo, pero su fe les hace manifestar la misericordia, el amor al Señor y además perdonar a sus perseguidores. 21 hombres de entre 23 y 47 años fueron a la ciudad de Libia de Sirte en busca de trabajo. Uno de ellos era de Ghana, los otros 20 eran cristianos coptos de Egipto. Todos fueron secuestrados por terroristas islámicos del Daesh, unos en diciembre de 2014, otros en enero de 2015. El único delito de los secuestrados era ser cristianos y no querer convertirse al Islam. Por esta razón, fueron llevados el 15 de febrero a una playa de la provincia de Trípoli, donde iban a ser decapitados. El crimen fue grabado en vídeo por los terroristas, con el objetivo de mostrar al mundo el horror de su fanatismo. Pero cuando la cámara de vídeo enfoca a Gaber Mounir, uno de los jóvenes arrodillados, se puede leer en sus labios el susurro de estas palabras: Ya Rabbi Yasú, que quiere decir: oh mi Señor Jesús. Tras su asesinato, la iglesia copta publicó tan solo 20 nombres en la lista de los mártires. El decapitado número 21 no era copto ni cristiano. Su nombre era Matthew Ayariga. Fue reconocido en el vídeo por un amigo. Era natural de Ghana y en Libia vivía y trabajaba con el grupo de cristianos hasta dar la vida por el mismo Dios de todos ellos. Cuando los terroristas le preguntaron si rechazaba a Jesús y aun sabiendo que iba a ser asesinado, dijo sin ambajes: su Dios es mi Dios. Matthew confesó a Cristo con su sangre. La sangre de mártires cristianos no solamente lo vemos a través de la escritura bíblica, sino que la sangre de muchos mártires hoy también nosotros podemos presenciarlo a través de los países donde se está prohibido el Evangelio. Una de las cosas que no se ha comunicado abiertamente dentro de la historia del cristianismo y para cada creyente es que hay dolor, sufrimiento y exposición, no solamente a vituperios, sino aún a la propia vida. Cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo, todos ellos murieron de manera trágica y todos ellos por defender su fe. En el mundo existen países donde la fe cristiana no puede ser hablada abiertamente, sino muy por el contrario. Las iglesias se reúnen en lugares clandestinos. Existen iglesias subterráneas, es decir, iglesias que se reúnen a la sombra del gobierno o a la sombra de la persecución. ¿Qué cosa es lo que ha llevado a cada uno de estos hombres a profesar su fe de tal manera que incluso ellos están dispuestos a dar sus propias vidas por lo que creen? Bueno, la historia del cristianismo empieza hablando de cuál es el gran problema de la humanidad. Y para muchos de nosotros el problema de la humanidad tiene que ver con aquellas cosas que nos aquejan o que son un problema para cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que el verdadero problema del hombre no radica en lo que se ve, sino radica justamente en aquello que no se ve.
¿Y qué es lo que no se ve? Es que el hombre está separado de Dios y condenado a la destrucción. Cada uno de estos hombres que conocieron la verdad a través de las escrituras bíblicas, una vez que entendieron, su corazón fue abierto para recibir salvación de parte de Dios. Y en base a ese impulso que ellos tuvieron por causa de la fe, comenzaron a anunciar el Evangelio. Pero la persecución de la iglesia o la persecución de los cristianos no es algo nuevo de nuestro tiempo. Esto empezó desde la historia de Caín y Abel. Cuando nosotros miramos a través de las Escrituras quién fue Caín y quién fue Abel, la Biblia registra claramente que Caín era agricultor mientras que Abel criaba ovejas. Ahora, es interesante notar que hoy para nuestro tiempo nosotros estamos acostumbrados a comer carne, pero sin embargo la Biblia registra que el hombre empieza a comer carne a partir del pacto que Dios establece con Noé en Génesis 9. Es decir, antes de ello, el hombre solamente comía frutos de los árboles. El hombre comía vegetales, pero no comía ningún tipo de carne. Esto nos debe llevar a pensar, entonces, si el hombre no comía carne, ¿cuál sería la razón por la cual Abel criaba ovejas? Algunos podrían pensar por la lana que las ovejas proveen para sus dueños, pero esto no era solamente así. La Biblia nos enseña que cuando Adán pecó, Dios los vistió con pieles, haciendo un primer sacrificio, y esto nos remonta a la figura del Salvador, a la figura del Mesías, aquel que iba a venir a rescatar al hombre, aquel que ya vino y por el cual muchos, al conocer la verdad que las Escrituras declaran, han dado su vida también por él o han arriesgado sus propias vidas por causa del Evangelio. La Biblia nos enseña que Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? La Biblia registra porque su ofrenda fue agradable delante de Dios. Es decir, Abel ofrendó un sacrificio, un cordero sacrificado que era figura del Cristo, figura de la imagen del Salvador del mundo, que iba a ser también sacrificado por causa de cada uno de nosotros. Mientras que Caín presentó delante de Dios una ofrenda que Dios no le pidió, porque Dios ya había establecido la manera de cómo el hombre debía de acercarse a él. La Biblia registra que Caín ofreció un sacrificio que no fue agradable a Dios porque no era lo que Dios requería. Y Dios le dijo a Caín que tenga cuidado con lo que se estaba gestando en su corazón. Claro, el enemigo puso algo muy claro en su corazón. Fue que Dios no lo quería. Entonces él se ensañó contra Abel. Y el primer registro, el primer homicidio, la primera persecución por causa de proclamar el Evangelio abiertamente, nosotros podemos verlo a través de la muerte de Abel. Caín mató a Abel y vemos la persecución clara del Evangelio. Abel era pastor de ovejas. Abel era el encargado para los hombres de aquella época de acercar al hombre con Dios. Es exactamente lo mismo que hace el Evangelio en nuestro tiempo. La Biblia nos enseña que Abel fue reemplazado por Set y que Set nuevamente trajo el acercamiento del hombre hacia Dios. Esto nos habla claramente de un registro histórico a través de las Escrituras de cómo esta persecución se ha venido dando. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué la Biblia es el único libro que, por ejemplo, la Alemania nazi comenzaba a juntar en cantidades enormes y a quemarlas públicamente? Lo hacen porque la persecución siempre es en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué hay una persecución contra la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios contiene la historia de la humanidad, la verdad de los hechos que han acontecido, y hay un ser maligno en este mundo que no desea que nadie conozca esta verdad. La Biblia es el único documento
que ha sido perseguido porque la Biblia contiene la verdad de la historia de la humanidad, pero también contiene la respuesta y la solución de parte de Dios para la vida del hombre. Para poder comprender un poco más aquello que estamos narrando ahora, quiero que vayamos a la escritura bíblica en 1 de Juan capítulo 3, verso 12, donde la Biblia nos habla no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En esta parte de la escritura bíblica no se nos dice que las obras de Abel eran buenas. Se nos habla de las obras de Caín que eran malas, pero se nos habla de las obras de Abel que eran justas. No significa que él sea bueno, porque la Biblia también claramente dice, y el Señor Jesucristo también lo enfatizó, que no hay bueno en la tierra, no hay nadie que sea bueno. Y probablemente esto va en contra de todo pensamiento que cualquier persona pueda tener acerca del cristianismo. Pero si usted quiere saber más acerca del cristianismo, usted tiene que leer la Biblia, porque toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de quién es Cristo y que Él es la razón por la cual el mundo existe y es la razón por la cual usted hoy está escuchando este mensaje. Usted necesita conocer quién es Cristo, pero usted necesita que el llamado que Dios tiene para sus hijos siempre va a traer una u otra forma de persecución. Ese tipo de persecución que nosotros vemos registrado, como en el caso de Caín y Abel, o en el caso de muchos mártires a lo largo de toda la historia, no se da en todas partes del mundo. En Occidente nosotros tenemos libertad de expresión y libertad de religión, pero existen algunos pueblos en Oriente donde eso está totalmente prohibido. Usted tiene que marcar una diferencia. Ser justo no equivale a ser bueno. Ser justo equivale a una persona que ha sido justificada de su condición, de su naturaleza y ha sido restituido nuevamente para el reino de Dios. La Biblia también nos habla de una ciudadanía que cada hijo de Dios tiene, que cuando entiende lo que esto significa, lo deja todo. Un ejemplo clarísimo de esto lo vemos en Moisés. Moisés fue criado como hijo de la hija del faraón, es decir, del emperador más grande de su época. Es decir, él estuvo bajo todo, tenía o podría tener todas las comodidades y vivir su vida como él quisiese. Sin embargo, la Biblia enseña que cuando él conoció esta verdad que solamente el Evangelio nos muestra, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón por causa de los vituperios de Cristo y abandonó todo solamente por seguir a Cristo. Y usted dirá, pero ¿cómo por seguir a Cristo? Si en esa época no había nacido Cristo. Pero la Biblia nos enseña también que Cristo es mencionado en las Escrituras desde Génesis, es decir, desde el primer libro de la Biblia. Todas las escrituras bíblicas nos hablan de quién es Cristo. Cristo es el Salvador del mundo. Pero usted dirá, ¿Salvador de qué? Claro, muchos de nosotros no apreciamos lo que significa la salvación mientras nosotros no sepamos la condición en la que realmente está cada persona. ¿Cuál es esa condición? Una persona que nace en este mundo no solamente nace separado y apartado de Dios y sujeto a una condición de corrupción que se va a manifestar a lo largo de su vida, sino que además de eso está condenado a la destrucción eterna. Esto es lo que la Biblia nos enseña y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona comprende esta verdad bíblica, inmediatamente puede ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, puede ver el sacrificio de Cristo para su propia vida y cuando viene a Él puede alcanzar salvación y acceso directo al reino de Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este momento es, ¿por qué cada uno de estos hombres comienza a sufrir persecución?
Y la respuesta está declarada en todas las Escrituras. Es por causa de Cristo. ¿Por qué ocurre esto? Porque los hijos de Dios evidencian la condición en la que está el mundo y la necesidad de un Salvador para cada persona en esta tierra. La Biblia nos enseña que el príncipe de este mundo, es decir, el gobernante espiritual que domina al mundo, aborrece el cristianismo, porque el cristianismo evidencia quién es Él y evidencia también al Salvador del mundo. Veamos algunas escrituras que nos hablan acerca de este punto. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En este texto podemos ver claramente que Satanás aborrece a Cristo, pero no solamente aborrece a Cristo, sino aborrece a todo aquel que profesa la fe cristiana. Veamos otro texto bíblico. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En este texto podemos ver claramente que el mundo aborrece a Cristo nuevamente, pero no solamente a Cristo, sino a todos aquellos que profesan la fe cristiana. Nosotros vivimos en un país libre donde se puede predicar el Evangelio, pero cada vez más esas libertades están siendo reducidas. Están siendo reducidas a través de políticas, a través de cosas que hoy conocemos como que ya no son vigentes para nuestra época y que entran en conflicto con el nuevo orden y el nuevo sistema de valores que el mundo está adoptando, al punto que hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, porque va en contra de lo que el nuevo orden está estableciendo, no solamente en cada país, sino que esto está siendo adoptado en el mundo entero. Las historias contadas por la Biblia son innumerables cuando se habla acerca de la persecución por causa de la fe en la obra de Dios y en el Evangelio. Esto probablemente es algo que no a muchos le agrade, pero esto es parte de la verdad que el Evangelio encierra, y es la persecución por causa de la fe. Es decir, la persecución siempre ha sido y probablemente será y seguirá siendo una señal de los hijos de Dios en el mundo. Por ejemplo, en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12, se nos dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Claramente aquí las Escrituras garantizan a los creyentes persecución por causa de su fe. Una persecución que no se ve en nuestro tiempo en países como los nuestros, pero que sí es visible en países donde está prohibido proclamar la fe en Dios a través de la obra y el Evangelio del Señor Jesucristo. Otro texto que nosotros podemos ver está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14, donde dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y un texto más para poder ver este punto con claridad, porque es un mandato de parte de Dios, lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 14, donde dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ese es el cristianismo y ese es el llamado de Dios. ¿Por qué hay tanta persecución sobre el cristianismo? La persecución es por causa de la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy nosotros necesitamos seguir comunicando este Evangelio, porque cada vez más se están reduciendo las posibilidades, ya que el mundo está en contra
de la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo establece la verdad y corrige el corazón de los hombres y los trae a nueva vida, es decir, a vida eterna por medio de la obra de Cristo. El Señor, para animar a su pueblo, es decir, para animarte a ti que estás escuchando hoy este mensaje, nos dice lo siguiente. En 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En este texto se nos expresa claramente que nuestro caminar debe ser como extranjeros y como peregrinos en esta tierra. Es decir, este no es nuestro lugar final. Usted y yo hemos nacido en esta tierra para que usted pueda conocer la verdad del Evangelio, porque si bien es cierto, la vida en este mundo terrenal es corta, pero la vida espiritual es eterna. Y la Biblia nos habla claramente de dos destinos completamente distintos. Uno, para salvación, los que van al cielo por medio de la obra de Cristo, y otros para perdición. Cuando nosotros comenzamos a comprender estas verdades, empezamos a entender por qué cada una de estas personas dio su vida en sacrificio por su fe. Cada uno de estos hombres comprendieron claramente estas verdades en su vida y estuvieron dispuestos a pasar persecución, porque entendieron que todo lo que este mundo ofrece es terrenal y es temporal, pero aquello que es verdadero es lo que Dios ha prometido, una eternidad para aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador, pero también el Evangelio trae condenación para todos aquellos que rechazan la obra de Dios en sus vidas. Todos ellos entendieron que estar en Cristo es muchísimo mejor, como lo dijo el mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo no sabía qué elegir, si estar muerto o estar vivo, porque estar muerto significaba estar ya con su Señor, y claro, para él era mucho mejor, pero su vida aquí en esta tierra la utilizaba para el beneficio de la extensión del reino y para la obra de Jesucristo. Es por eso que él decía, si estoy aquí en esta tierra es por causa de ustedes, para seguir comunicando el Evangelio. Y esta es la razón por la cual él se encontraba en este estrecho camino de qué cosa es mejor que elegir. Obviamente es Dios quien va a determinar qué cosa va a ser mejor para él. Pero él sabía perfectamente que si moría era por causa de Cristo, que si vivía también era por causa de Cristo. Esto es lo que el Evangelio claramente enseña a cada uno de sus discípulos. Ser perseguido por causa del Evangelio significa sufrir persecución por causa de mantener una lealtad a Dios. ¿Cuál es la posición que tú vas a tener en este tiempo? La Biblia dice, y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Como vemos aquí, el llamado que Dios hace no solamente es a creer en Él, sino también estar dispuestos a padecer persecución. Le invito a orar en este tiempo y a reflexionar sobre el mensaje que hoy ha sido impartido a través de la Escritura bíblica. Padre, yo te doy gracias por cada persona que en este momento ha escuchado tu palabra. Señor, que tú puedas traer esa claridad en medio del corazón y poder ver realmente cuál es el problema de la humanidad y cuál es la respuesta que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Señor, yo bendigo la vida del que está escuchando en este momento y te pido por él, te pido por ella, para que seas tú trabajando en sus corazones y atendiendo lo más íntimo de su vida ahora mismo, para que se cumpla lo que tu palabra dice, que en aquel día nadie dirá, conoce a tu Dios,
sino que cada uno me conocerá. Padre, yo bendigo este tiempo y bendigo la vida de todos aquellos que abren su corazón a ti en esta hora. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Qué buena palabra la del día de hoy. Hoy hemos aprendido que la persecución es parte del llamado de los hijos de Dios. Les animamos a seguir meditando en esta palabra. Dios los bendiga.